Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles este día de hoy, sábado 11 de mayo. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día vamos a estar compartiendo la lectura del Santo Evangelio según San Juan, del capítulo 6, versículos 61 al 69. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó: como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos ver, desde aquel entonces, Jesús no solamente tenía a los 12, no solamente tenía a los 12 discípulos que él había elegido, sino que tenía muchos más discípulos que le seguían. Y nos dice que una vez que él estaba proclamando la palabra, que estaba explicando en la sinagoga como lo solía hacer de costumbre, nos dice que cierto número de discípulos de Jesús se habían desconcertado de la manera en que él hablaba, del lenguaje que él usaba. Decían entre ellos mismos, nos dice aquí que se murmuraban, criticaban. Decían que quién querrá escucharlo. Como podemos ver, si ni ellos que decían ser sus discípulos o que comúnmente estaban con él, seguían a Jesús, estaban de cerca, ni siquiera ellos mismos querían escucharlo. Por eso pensaban que probablemente muchas personas o muchas más no iban a querer escucharlo. Y si nos ponemos a meditar un poco sobre este versículo, en nuestros tiempos sigue sucediendo prácticamente lo mismo. Muchas veces nosotros cuando vamos a alguna iglesia, cuando vamos a algún retiro, cuando vamos a algún grupo de oración y escuchamos cómo nos habla el Señor a través de muchos hermanos, predicadores o muchos hermanos que comparten enseñanzas o muchos hermanos que comparten reflexiones a través de los medios de comunicación. Muchas veces se nos hace difícil entender lo que nos están diciendo, pero más que entenderlo, pienso que muchas veces es más difícil querer aceptarlo, porque muchas veces nos justificamos y no queremos escuchar el mensaje al igual que ellos. Y en vez de aceptarlo y meditarlo, reflexionar en lo que nos están hablando, también criticamos o murmuramos como lo hacían los discípulos en aquel entonces. Nosotros hacemos lo mismo ahorita, porque muchas veces se nos dice, como nos dice aquí la palabra de Dios, que el Espíritu es el que da vida, que la carne no sirve para nada. Muchas veces nosotros como seguidores, discípulos o como personas que muchas veces estamos tomando alguna enseñanza de crecimiento o alguna enseñanza espiritual que nos lleve a conocer más al Señor, queremos vivir todavía en la carne.
en las cosas del mundo, en las cosas que hacíamos antes, en las cosas que nos gustaban antes. Y la palabra de Dios hoy nos está diciendo que el Espíritu es el que nos da vida. ¿Cómo nos puede dar vida? Por medio de su palabra. Si la estamos leyendo, la estamos conociendo, la estamos meditando, pero sobre todo si la estamos viviendo. Y como nos dice en unos versículos antes de estos que estamos leyendo el día de hoy, también nos habla mucho sobre la Eucaristía, nos habla sobre la comunión, de que solamente a través de recibir la comunión, a través de recibir a Jesús, que sabemos que es su cuerpo, solamente a través de Él podemos realmente tener vida. También hoy en día, o en este día, el Señor nos dice, como les dijo a ellos en aquel entonces, nos dice que pero hay entre ustedes algunos que no creen. Muchas veces, en nuestros hogares, en nuestras familias, como les mencionaba anteriormente, en algún grupo de oración, incluso en la misma iglesia. Vamos muchas personas, decimos que conocemos de Dios, que sabemos de Dios, pero aún entre nosotros mismos hay personas que no creen. Yo te pregunto en este día, ¿cómo está tu credibilidad? ¿Realmente crees en el Señor? ¿Crees en lo que Él te dice? Porque si realmente lo crees, entonces supongo te estás esforzando por realmente vivir lo que es la palabra, o al menos lo estás intentando. El Señor nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Él conoce lo que nosotros pensamos y como nos dice aquí, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Nosotros mismos nos podemos engañar, nos podemos justificar, quizás diciendo que creemos, pero a Jesús no lo podemos engañar. Él sabe, Él nos conoce si nosotros creemos realmente en Él o no. La palabra de Dios en este día también nos menciona que muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Muchas veces cuando nosotros ya estamos en un caminar hacia nuestro Señor Jesucristo, cuando ya nos estamos esforzando por conocerle cada vez más, cada día, ya sea leyendo su lectura, la palabra de Dios, asistiendo a ciertas enseñanzas que se dan en diferentes lugares, por medio de nuestra iglesia que se nos dan, muchas veces no queremos dar pasos adelante, nos queremos quedar donde mismo. Y muchas veces ni siquiera eso, no seguimos yendo ni seguimos esforzándonos, sino que en vez de seguir avanzando, volvemos hacia atrás, como dice aquí que le sucedió a muchos de los discípulos. Dejamos de seguirle, dejamos de perseverar. Muchas veces cuando estamos en ese momento viviendo la palabra, por ejemplo, cuando vamos a algún retiro, cuando escuchamos un retiro, cuando escuchamos la enseñanza, la predicación que se nos transmite, estamos emocionados, estamos entusiasmados y realmente queremos vivir lo que escuchamos ese día, el mensaje que nos fue transmitido. Pero ya una vez pasando todo eso, como que termina la emoción, el sentimiento y dejamos de seguirle, como nos dice aquí. Es como si cuando estamos allá, estamos bien al 100, como dicen, ¿verdad? Y ya cuando llegamos a la casa se nos olvidó, nos da flojera, ya no queremos, porque quizás vemos en casa o vemos en la familia, en los amigos, pensamos que quizás ellos con la vida que llevan están mejor y sin embargo no es así. En este día Jesús les pregunta a los 12, nos dice la palabra, dice, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. En este versículo podemos ver cómo Pedro, inspirado por el Espíritu, cómo le contesta a nuestro Señor. Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Una vez cuando conocemos a nuestro Señor, si realmente le hemos conocido, hemos tenido alguna experiencia con Él y le hemos creído a lo que nos ha dicho, a lo que nos ha sido transmitido, muy difícilmente nos vamos a ir. Porque como dice aquí Pedro, como le dice, ¿a quién iríamos? ¿A dónde más podemos ir? Si nosotros decimos que conocemos de Dios y sabemos de Él,
muy difícilmente nos vamos a ir, porque como nos dice, solamente Jesús, solamente Dios, solamente Él es el que tiene palabras de vida. Solamente Él es el que nos ofrece la vida eterna. Sabemos que al morir no queda ahí, no queda ahí como muchos hermanos separados nos dicen, que una vez muriendo la vida termina. Nosotros como católicos sabemos que no termina ahí, que hay una vida más allá y es la que nos ofrece nuestro Señor. También la palabra nos dice que nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Si nosotros decimos que creemos y que realmente lo reconocemos como Dios, entonces no podemos irnos. Más bien tenemos que esforzarnos, perseverar y pedirle a Dios, pedirle a Él que sea el que nos dé la fortaleza, que nos dé su gracia para seguir perseverando y poder seguirle a Jesús, así como lo hicieron sus apóstoles, como lo hicieron los discípulos. Yo te quiero dejar con esto este día de hoy, hermano, a que reflexiones, que medites en este momento de tu vida en qué te encuentras tú, en qué situación estás tú, que medites si realmente le crees a Dios, si realmente le sigues a Él, o quizás quieras volverte para atrás. Pero desde ahorita te digo que así como Pedro, le pidamos esa gracia a Él para que nosotros también le podamos decir, a que le supliquemos que por medio de su Espíritu Santo nos dé la perseverancia para que algún día le podamos decir, Señor, ¿para dónde más? No hay otra opción, no hay vuelta atrás. Solamente tú eres el único que me puede ayudar. Que Dios te bendiga. Hasta luego.